Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, con la clase de ciencias. Espero y hayan podido realizar el experimento de la clase anterior. Y como siempre les recuerdo que espero sus evidencias al terminar cada video de la clase. Espero yo sus evidencias, porque me están mandando, como siempre se lo repito, muy pocos niños sus evidencias. Esto es para calificación. Necesito que me manden todas sus evidencias para poder calificar. ¿Ok? El día de hoy vamos a hacer un experimento acerca de el calor, de la interacción del calor con los materiales, el efecto del calor con los materiales. Ese va a ser el tema de hoy de la clase. Todos hemos escuchado o hemos sentido calor. Pero en realidad, cuando tenemos ese calor, nos da la necesidad de tomar agua helada o de ir a comprar un helado, de ponernos cerca de un ventilador, ¿verdad? Para que se nos quite ese calor. Pero ¿saben lo que es el calor? El calor y la temperatura no es lo mismo. Son dos cosas que se correlacionan una con la otra, pero no son lo mismo. En este caso, el calor es una energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando están en contactos y se transfieren ese calor, esa temperatura. Entonces, otra vez les voy a repetir lo que es el calor. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro que se encuentran en diferentes temperaturas. Uno puede estar más frío que en otro y se transfiere el calor del cuerpo con la temperatura más alta al de la temperatura más fría, nunca al revés. Siempre es del que tiene más calor, más temperatura, al que tiene menos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, es así como nosotros comenzamos a entender lo que viene siendo el calor. Un ejemplo de ello es cuando nosotros tenemos frío y abrazamos a mamá o a papá. Eso es transferir el calor. Cuando mamá, que está calientita, nos abraza a nosotros que tenemos frío, y nos transfiere su calor, esa energía. Entonces, es así como transferimos nuestro calor. Hay 3 maneras de transferir el calor. Nosotros comúnmente pues conocemos el calor de cierta manera para cocinar alimentos, para producir calor, para prender una chimenea, una fogata. Es la manera en que nosotros conocemos lo que es el calor. El calor tiene diferentes efectos en los materiales para nosotros utilizarlos en nuestra vida cotidiana. Tiene grandes aplicaciones y utilidad el calor en nuestra vida cotidiana. Ahorita más adelante les voy a mencionar algunos de los principales ejemplos en los que se utiliza el calor y tiene efecto en los diferentes materiales que tenemos. Para continuar, como les comentaba, el calor se transfiere a un cuerpo o un material de 3 maneras diferentes. Estas 3 maneras que hay son 3 tipos, como se los comenté anteriormente. Una de ellas para transferir el calor es por medio de conducción. ¿Qué quiere decir esto? Por conducción. Por conducción
es como les mencionaba ahorita del abrazo de mamá. Es la forma más común de transferir el calor. Esto es, por decir, no sé si a mamá o a papá les haya pasado y ustedes le pueden preguntar, cuando están cocinando y dejan una cuchara con la que me están meneando esa comida recargada sobre el sartén. Ese calor que tiene ese sartén se le transfiere, se le conduce a esa cuchara. Ya a la hora que mamá la va a tomar, ese calor le pasa a mamá y nos quema en muchas ocasiones. O las agarramos y están muy calientes y las soltamos. O cuando echamos agua caliente a un vaso y lo queremos agarrar y no lo podemos porque está muy caliente, nos está transfiriendo ese calor por medio de una conducción. Ese es el ejemplo de conducción. Conducción es la forma de transferir calor de un cuerpo a otro, a través de otro. Otra forma que existe de transferir el calor de estas tres formas es por convección. Un ejemplo de ello es cuando nosotros tenemos un sartén y tenemos agua y esta agua empieza a hervir, empieza a moverse. Hervir, empieza a moverse y empieza a generar calor. Ese calor, al nosotros poner las manos sobre él, sube ese calor y se empieza a transferir hacia las manos y las ponemos. Lo mismo ocurre cuando está una fogata y ponemos las manos sobre ella. No la ponemos encima porque nos quemaría. La ponemos arriba de la llama y se empieza a subir ese calor por medio de movimiento al calentarse el aire. Y esas partículas del aire que se calientan es la que nos transfiere el calor, sin nosotros llegar precisamente a tocar la llama. Otro tipo de transferir el calor es por medio de radiación. Y este es el que se transmite por medio de ondas electromagnéticas, o el ejemplo de ella es el sol. El sol transmite su calor por medio de radiación. Y es así muchas veces cuando nosotros nos acercamos y sentimos, hasta se ven como borrosito que se alrededor del calor, como una pequeña onda que rodea ese calor. Eso es la radiación. Esa es otra manera de conducción. O los calentones. Se acerca y se ve un tipo de borrosito alrededor. Es que no sé explicarle la manera. Algo se ve acerca de la llama, que es lo que nos genera esas ondas de calor. Miren, aquí tengo una imagen donde les muestro los tipos de transferencia de calor. Tenemos aquí una fogata y aquí está el fuego, el calor que se está emitiendo. Por convención, es como les decía, el calor sube a través del aire, que este se encuentra frío y se calienta, y a su vez, esos vapores calientan nuestras manos. Esta es la forma de transmitir el calor por convección. Otro ejemplo es la conducción, como les mencioné. Aquí, el ejemplo, están arrimando una varilla hacia el fuego. Esta se calienta y, como muestra la imagen, se va calentando toda la varilla hasta transferir y conducir el calor hacia nuestra mano. Y por medio de radiación, cuando en los lados de estos emiten unas radiaciones, pequeño brillo que se ve alrededor de ellos, que hasta si acercamos nos cala en la cara, ese calor que si nos acercamos muy cerca de una fogata nos cala. Esa es una radiación y es una forma de transmitir el calor. Esas son las tres formas de transmitir el calor. Pero, ¿cómo se descubrió el calor? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo creó? Nuestros antepasados descubrieron por accidente lo que viene siendo el calor. Descubrieron lo que viene siendo el fuego a través de
un accidente de hacer fricción, ya sea dos piedras, dos palos, dos maderas, hacer fricción, dos cosas, generó una chispa que por accidente creó el calor. Y estas herramientas fueron las que hicieron que nuestros antepasados pudieran sobrevivir. Y gracias a ella y por accidente pudieron cocinar, a lo mejor porque estaban peleando y de comerse un animal crudo, les cayó en el fuego y al quitarlo descubrieron que al cocinarlo, al cocerlo, al someterlo al fuego, se comía de una manera más práctica, menos dura y con un mejor sabor. Y es así que ellos por accidente crearon lo que viene siendo el fuego y ellos lo utilizaban para defenderse de animales peligrosos para que no los atacaran. Entonces, un efecto y una aplicación que tiene el calor, la más importante, es la cocción de los alimentos a través del calor. Aparte de hacer eso, el calor tiene efectos sobre los materiales. Y en la antigüedad, al ir descubriendo cada vez más efectos que tenían este calor hacia los materiales, lo utilizaron como en el 2500 antes de Cristo, lo utilizaron para extraer metales de lo que vienen siendo minerales. Lo utilizaban para derretir esos metales. Y también se utilizó, vieron que al calentar esa agua generaba vapores y ese vapor que se calentaba generaba movimiento. El calor, aparte de utilizarle para cocción, se utiliza para movimiento. Y en aquel entonces crearon máquinas que se movían a través del calor del vapor de agua al generarse con el calor. Y uno de los más grandes inventos fue que crearon una máquina, y crearon movimiento por lo que era la locomotora de vapor. Se movía a través del calor. Se creó la locomotora. Y en aquel entonces se creó se llamó lo que viene siendo revolución industrial, donde se crearon todas esas máquinas y se utilizó el calor como fuente de movimiento. Y es así como esas interacciones se utilizan en nuestra vida cotidiana. También el calor tiene efectos sobre los materiales, como anteriormente lo vimos, en cambiar su estado de materia. Sabemos que hay un sólido, un líquido y un gaseoso, y que estos cambiaban de estado al aplicar calor o al disminuir su temperatura. Un ejemplo de ellos, del sólido pasa al líquido al aplicarle calor. Este es otro efecto que tiene el calor sobre los materiales. Entonces, los más importantes son que el calor genera movimiento, se puede utilizar para cocinar, para calentarnos, para derretir materiales. Y otro ejemplo que tienen los materiales, otro efecto que tiene el calor, produce de dilatación en algunos materiales. ¿Qué es la dilatación? Cuando hay una presencia de calor en algún material, este puede crecer de tamaño, expandirse. Ya al quitar ese calor, vuelve a su punto original y este disminuye. Entonces, aparte de generar movimiento, también genera cambios de estado en la materia y ocurre al aplicarle calor a algún material, este se puede dilatar y aumentar su tamaño. Entonces, estos son los efectos que tiene el calor sobre los materiales. A continuación, vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer dos experimentos para que entiendan lo que viene siendo el calor y el efecto que tienen los materiales. Como les mencioné, uno de los más importantes efectos que tiene el calor es el movimiento, el que a través del calor se genera un movimiento. Y es lo que vamos a poner en práctica para que ustedes lo entiendan.
Ahí va con ayuda de mamá, bajo la supervisión de un adulto, vamos a hacer estos experimentos debido a que vamos a utilizar el fuego. Entonces yo les pedí ahí de material que tuvieran una hoja de máquina. Yo tengo aquí mi hoja de máquina y lo que vamos a hacer, vamos a dibujar una espiral. La voy a empezar a dibujar. Una espiral viene siendo como un caracol. Vamos a girar y girar y girar. Aproximadamente de 1 centímetro de ancho tiene que quedarnos esas espirales, esos círculos. Voy a comenzar a... Ahorita se las muestro para que puedan ver cómo es. Lo más derechita que la puedan hacer y más o menos de separado 1 centímetro. No tiene que quedar exactamente perfecta, pero... Así, nos tiene que quedar algo así. Como un caracol. Una vez que lo tengan hecho, lo vamos a recortar. Aquí estoy recortando. Primero recorté alrededor y luego vamos a recortarlo. Y esto nos va a quedar como un tipo resorte al recortarlo. Lo giramos, lo vamos girando. Ahí observan cómo lo voy recortando. Hasta ahí. Y es así como nos queda nuestra espiral. Hay que acomodarla que queden los círculos lo más como un resorte. Porque si no queda igual, no va a funcionar en el experimento. Igual si nos quedó muy larga, la podemos recortar. Podemos recortarla aquí un poco, miren, porque si no, no nos va a alcanzar el experimento. Así, miren. Ya la recorté un poco. Lo que vamos a hacer con la aguja que tenemos ahí, vamos a hacerle un pequeño orificio en la parte de amero arriba y vamos a introducir un hilo.